Apolíneos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva etapa, este nuevo episodio de nuestro ya tradicional podcast. Vida Apolínea. Estamos súper emocionados de estrenar este espacio, de estar aquí en Blog de FM. Antes de empezar el programa, pues me gustaría agradecer a todo el equipo de Blog de FM por abrirnos las puertas, a Germán Ruz por sumarse a la familia de Apolinio y bueno, por apoyar la moda masculina, por apoyar el estilo, las tendencias y todo lo que tenemos para compartirles en este nuevo espacio. Como siempre, para tener esta bonita conversación conmigo sobre moda, estilo de vida, tendencias, todo, está Andrés Moar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Marquitos, muy bien, muy contento de estrenar aquí contigo y con nuestro proyecto Apolinio. Que les vamos a contar primero un poquito de qué trata esto de Vida Apolínea, que es un segmento de nuestra revista más para caballeros Apolinio. Cuéntanos un poco, ¿qué es Vida Apolínea? Pues bueno, primero me gustaría empezar por el nombre, Apolinio. ¿De dónde viene Apolinio? Porque es algo que a muchísima gente le da como mucha curiosidad. Sí. Es un nombre que creo que se te queda muy fácil, es bastante fuerte, pero hasta que no comprendes el significado, no te hace clic como todo el concepto. En la mitología griega había tres personajes que tenían una presencia de belleza masculina muy fuerte, que eran Apolo, Narciso y Adonis. Narciso y Adonis, tuvieron como finales trágicos, ya todos lo sabemos. Tenían una belleza física muy impresionante, pero realmente su belleza no iba más allá que lo físico. Apolo, por el contrario, tenía una belleza física bastante impresionante, pero tenía una belleza que se expandía, que llegaba a las artes, a la luz. Sí. Terminó siendo un dios que llegó a muchísimas cosas y es justamente lo que nosotros queremos con este proyecto que es Apolinio. El que todos los hombres puedan ser hombres Apolinio, que tengan una belleza física, pero también una belleza que sea integral. Que trabajen en la cabeza, que se preocupen por el arte, por la salud mental, que hagan como un cambio en este mundo y en esta sociedad que creo que tanto lo necesitamos. Justamente, hombres completos, y en este espacio que va a ser cada lunes a las 5 de la tarde, les vamos a estar platicando diferentes temas y vamos a estar conversando con ustedes sobre temas de vanguardia, sobre salud mental, que es lo principal que queremos, autoestima, porque todo esto va de la mano también de la moda. O sea, si tú te sientes bien, lo vas a mostrar por fuera, y es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes. Y en este primer episodio en vivo queremos platicar sobre la moda a través de los años. Sí, creo que es algo que la moda masculina ha estado siempre, y la moda, la imagen y la manera de utilizar la ropa ha sido para expresarse los hombres a través de todos los años, pero tristemente creo que la moda masculina ha tenido un cierto abandono en los últimos años. Realmente creo que la moda se ha enfocado mucho más en el mercado femenino, pero nosotros quisimos rescatar un poquito el mercado masculino, que está un poquito olvidado, y hacer un análisis de las tendencias, los estilos, época por época, hombres que marcaron la industria de la moda, y creo que este primer programa es ideal para hacer este análisis. Tú creo que tienes el inicio de la línea del tiempo, porque va muchísimos años atrás, definitivamente. Totalmente, y yo creo que la primera prenda que es la más icónica, hablando ya en el mundo de la moda, es la toga o la falda, que en este momento se le conoce como falda o vestido, claro, que es un pedazo de tela rectangular que te cubre el cuerpo, que en ese entonces los griegos, egipcios, romanos utilizaban mucho esta prenda porque era fácil de confeccionar y pues cumplía su función, que era vestirte. Y además era comodísima. Era comodísima, totalmente, sí, totalmente. Ahorita, por ejemplo, es considerada completamente femenina. O sea, ahorita ves a un hombre en la calle con un vestido o una toga y inmediatamente te transporta a que es homosexual o que es o que está vestido como mujer. Sí, justo iba a ir hacia allá. Creo que esta es una gran demostración de que la moda siempre es un reflejo de la sociedad y es una construcción social, definitivamente. El que hombres antes usaran togas y se viera súper masculino y que fuera lo de todos los días y todo el mundo lo viera normal, sí, y que ahora se asocia a lo femenino, no tiene nada que ver más que una construcción social. Y creo que a través de todo el análisis que vamos a hacer en este programa se darán cuenta que hay muchas cosas que siguen usando, otras que se dejaron de utilizar, pero al final es eso. Creo que no podríamos ponerle género a la ropa, sino más bien entender que todo es una construcción social, que todo es un reflejo de la sociedad. Y apenas salió este término, ¿no? Por eso decidimos también tocar el término genderless, que es género neutral. O sea, que la ropa no tiene género, que es algo que a lo largo de la historia nos han dicho literal todos los reyes, los emperadores, pero nosotros ahorita nos impacta demasiado el ver a alguien portar
accesorios o prendas que antes eran exclusivamente de reyes, ¿sabes? Y que demostraban poder. Y creo que ahorita los hombres que están liderando, hablando específicamente de la época actual, la industria de la moda son hombres que se arriesgan, que van un poquito más allá y que utilizan prendas que comúnmente a lo mejor un hombre moderno no utilizaría, pero ellos se arriesgan y las hacen suyas, y creo que ahí radica su éxito, en ser originales, en ir más allá y entender que la ropa es simplemente eso, ropa, y se puede utilizar para todos y todas, ¿no? La moda y el entretenimiento, porque ahorita conocemos cantantes como Bad Bunny, que ya usa uñas, colores muy estrafalarios. Sí. Muy estridentes, y la verdad es que ahorita muchos quieren vestirse como él o queremos vestirnos como claro. él y Sí. pues acoplar a nuestra vida o a nuestra persona este tipo de prendas que llaman mucho la atención. ¿Tienes alguna otra prenda que sea como muy antigua que no nos hayamos dado cuenta de qué significa hasta ahorita que hacemos el análisis? Hay una muy interesante que yo en la investigación sí me sorprendí, porque no sabía, conocí un poco la historia, pero no me había metido tan de lleno, que son los tacones. Los tacones eran muy usados sobre todo por Luis XIV. Claro. Y significaban, o sea, los hombres que las portaban era, pues, como que demostraba el poderío que tenía, sí, o la fuerza que representaba, porque las mujeres en ese entonces no usaban tacones, solo los hombres. Y justo algo curioso es que Luis XIV le exigía a toda la gente que lo rodeaba que tenían que usar tacones rojos, específicamente rojos, porque el rojo para él era un color que transmitía mucho poder, mucha fuerza y respeto. Y realmente el uso de los tacones por este rey específicamente, lo que yo sabía es que había sido un capricho, literalmente, porque era un rey muy chiquito. Entonces, como él tenía que sentirse superior a todos los demás, entonces mandó a hacer zapatos especiales que tuvieran un tacón mucho más grande que el que los hombres utilizaban en ese entonces. Y en ese entonces, lo que utilizara el rey era lo que iba a estar de moda, la tendencia total. Entonces, les repito, es una construcción social y es todo un reflejo de lo que vive la sociedad y lo que alguien dicta de alguna forma. No, y básicamente, pues Luis mandaba, ¿no? O sea, si él te decía, claro, ponte un vestido, te lo tenías que poner. Totalmente. Y se lo ponía todo el pueblo y la gente que lo rodeaba. Entonces, a mí me pareció muy interesante esto, porque él también fue precursor de esto de las pelucas, o sea, de que toda la gente importante o la gente que estaba en la realeza tenía que usar, sobre todo hombres, pelucas muy grandes, sí, que demostraban que eras una persona importante. Claro, y creo que hoy en día todavía no se ha generalizado tanto el uso de pelucas, ¿no? O sea, no han regresado. Sí, lo seguimos asociando, no sé, las extensiones son como eso, una extensión de las pelucas. Y están muy enfocadas todavía a las mujeres. Creo que los hombres todavía no hemos regresado a las pelucas. A los tacones sí hemos regresado. Ya tenemos a Bruno Mars, por ejemplo, que es un cantante que está súper en tendencia y que todo el tiempo está pues proyectando cosas nuevas. Sí. Él es muy chaparrito también, entonces ya utiliza... Hace lo mismo que Luis XIV. Zapatos, exacto. Ya se mandó a hacer zapatos especiales. Que mira que sí, yo la primera vez que lo vi a Bruno Mars, porque pues obviamente pues, soy de esta generación, no estaba acostumbrado a ver hombres en pantalla, claro, o aquí en la vida real con tacones. Sí. Y cuando lo vi, creo que fue en un desfile que lo vi, dije, wow, qué arriesgado el hombre. Sí. Y no se le ven mal, porque también, justo como dices, Bruno Mars es una pirinolita, sí, o sea, es una cosita así. Sí. Entonces a él le funciona. También un hombre que mide 1.80, se pone tacones, se ve de verdad impresionante. Sí, se vería, o sea, sí. Vayan, arriesguense, háganlo. A mí me gustaría pasar un poquito a lo más actual, porque creo que cuando estuvimos haciendo como todo este análisis, porque obviamente siempre nos preparamos para traerles el contenido, estuvimos haciendo una línea del tiempo literal y justamente la conclusión a la que llegamos es eso, que muchas de las tendencias que se han utilizado en los últimos 100 años, 150 años, siguen muy presentes en la industria de la moda. Les han dado un giro, han hecho cosas diferentes, a lo mejor desaparecen 10 años, pero vuelven a regresar. Son cíclicas. Son muy cíclicas, las tendencias son muy cíclicas. Y me gustaría pasar a el traje, el clásico traje de 3 piezas, que ahorita creo que está regresando con todo. Los dandies están otra vez muy en la sociedad, lo cual aplaudo, de verdad, si tienen como esa inquietud de ir un poquito más allá en lo formal, de esmerarse un poquito más en su arreglo, háganlo, de verdad. Creo que se está aplaudiendo mucho el que los hombres otra vez se preocupen de verse impecables todos los días. Y es justo en los años 20 que se populariza este traje de 3 piezas, que es el saco, el chaleco y el pantalón, que utilizaban todos los hombres y casi de todas las clases sociales. Sí. Obviamente el material influía, si era mejor el material era porque obviamente tenías más posibilidad de pagarlo. Pero era algo que estaba generalizado. Tú salías a las calles
y todos los hombres traían un traje de 3 piezas, lo cual Camisa, debe haber sido pantalón de impresionante. vestir. Sí, no, o sea, sales y ves a todos arreglados. Arregladísimos, con Algo que diferentes ahorita es materiales. Exacto, hoy en día ya tenemos mucho el street style de así, que es, si te gusta el street style, que es muy respetable, pero debió haber sido algo impresionante, algo que por lo menos a mí me hubiera gustado mucho ver, salir a la calle y ver a todos los hombres en traje, porque era algo muy, muy generalizado. Los colores que más se utilizaban en ese entonces eran bastante neutros, que ahí es donde creo que qué bueno que hemos avanzado un poco, porque realmente era nada más café, azul y gris. Colores de lo más básicos, neutros. Pero fíjate, hasta esa época de los dandies fue cuando se empezaron a usar los colores neutros, ya de que los hombres salían a la calle en traje y con colores verde olivo, azul marino, negro, gris. Porque un poquito antes, de hecho, mientras más importante eras, más colores estridentes usabas. Sí, o sea, claro. de que amarillo, rosa. El rosa estaba súper de moda entre los reyes y condes porque era muy similar al rojo. Entonces lo relacionaban mucho con esta parte del poder y el éxito. Ya llegando a esta época fue cuando dijeron, a ver, no, cambiaron las reglas otra vez, Sí. entonces se empezó a usar esto del traje de 3 piezas, la formalidad, los tacones se fueron dejando de un lado también, el maquillaje también ya no se usó, porque los hombres también a lo largo de la historia han usado maquillaje. Sí, eso han de saber. claro. Sí, se talqueaban la cara Y de los cañón. los lunarcitos. Se ponían lunarcitos. Claro, iba muy de la mano con la época que decías de las pelucas. Me gustaría abrir un paréntesis, ahora que hablaste de esto de los colores y así, de cómo los hombres de cierta clase tenían acceso a otros colores. Y es que el otro día justo, no me acuerdo quién me hacía una pregunta de qué es lo bueno que yo veía del fast fashion, que son estas cadenas de marca, estas cadenas de ropa, perdón, que tienen una producción en serie impresionante, como Zara, H&M, C&A, todas estas marcas que son relativamente accesibles y que tienen ropa nueva todo el año y que, bueno, todos conocemos el formato de estas tiendas. Han tenido en los últimos años ha habido muchas críticas contra estas marcas por la contaminación, por la explotación laboral, muchas problemáticas que traen esta producción tan masiva y tan en serie que tienen estas marcas. Y hace unos días, de verdad no me acuerdo quién me preguntó, pero ¿qué es lo bueno que yo veía del fast fashion? De todo lo malo, había algo rescatable en el fast fashion y justamente era eso. Antes, hace unos 200 años, los únicos que tenían acceso a tendencias y a moda que tuviera como algo de expresión y de buena calidad era la gente de clase alta, o sea, gente de la realeza, nobleza o gente que era pudiente, ¿no? Y el fast fashion vino a cambiar todo eso. Ahora creo que todas las personas tenemos acceso a poder estar en tendencia, poder estar a la moda, poder vernos bien sin tener que tener y gastar dinerales, ¿no? Entonces, ahorita que lo decías, justamente esto de los colores, es que sí, antes las clases altas eran las únicas que podían tener acceso a las tendencias. Porque los sastres, obviamente, si conseguían nuevos materiales, nuevos colores, nuevos estampados, a los primeros que les iban a vender eran las clases altas. Luego ya iba bajando, pero pues realmente era muy poco lo que la gente de clase media, clase baja, podía arriesgarse en la moda. Entonces creo que por lo menos es un aspecto positivo. No, justa, o sea, estas marcas nos acercan a las tendencias. Me gustaría que habláramos un poquito de los años 30, que definitivamente fue un año también interesante en cuestión de accesorios, de estampados, de todas estas cosas que fueron abriéndose en la industria de la moda. Todos hemos visto la película del Gran Gatsby, o por lo menos ubicamos la película, y justamente está ambientada en los años 30, que fue cuando empezaron a ver estos trajes de rayas que a mí me parecen impresionantes. Empezaron a utilizarse los sombreros, toda esta época de los gángsters que definitivamente ahorita los vemos y imponen muchísimo. O sea, queremos vestirnos claro, así. era gente muy elegante y aunque fueran mafiosos y estuvieran metidos en muchas cosas, por lo menos el estilo lo tenían, definitivamente. Estilo, y justamente esta película a mí, cuando la vi, me impactó muchísimo a nivel moda. Claro que la historia es buenísima y la dirección y todo, pero la ropa de las mujeres siempre es muy fácil ver películas con buen vestuario femenino, pero de hombres es muy... últimamente ha habido más, pero creo que sí son escasas, todavía son contadas. Entonces me acuerdo cuando vi esta película, me impactó muchísimo los trajes con los que salía Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, y justamente es la época de los 30. Creo que fue una buena época para la moda. También está esta falta de alcohol, ¿no? Que era como estas fiestas clandestinas, estos lugares clandestinos, porque el alcohol estaba prohibido. Entonces, es muy interesante que la gente se arreglara aún para estar encerrados en un sótano o en un... Que sí. De verdad, era impresionante. Y ahora que lo vivimos en la pandemia,
creo que fue algo que a mucha gente rescató, ¿no? El que se pudieran arreglar todos los días a pesar de estar en su casa. Que yo se los aplaudo, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, mucha gente que a lo mejor empezando la pandemia no se arreglaba y después se dio cuenta de la importancia que era el arreglo. Importancia y el poder salvó. que tiene sobre ti, Totalmente. O sea, sobre tu autoestima y sobre cómo te ves. Porque el verte un año entero que estuvimos encerrados, Sí. en Solo en pijama, sí, híjole. dices, ¿qué es esto? ¿Quién Sí, eres? sí. Y entonces, sí, les digo, todo se conecta, todas las tendencias se conectan, todo es cíclico y creo que todos nos podemos identificar. Me parece que los 30 sí fue una buena época. Muy buena Qué época interesante. para el hombre, sí, total. En los 40 empezó a haber como una moda un poquito más austera. Por el tema de la guerra y demás, no había mucho dinero, había que recortar pues en tela, en botones, en dobladillos, en mucho trabajo. Tenías que hacer la ropa barata. Entonces empezó a utilizar el traje con menos detalles. Ya no eran las chaquetas cruzadas, ahí fue cuando dejaron de utilizarse los sacos cruzados, que ahorita regresaron y me parecen increíbles, de verdad, vayan por uno. Y sí, sin dobladillos, sin como tantos pliegues en los pantalones, todo empezó a ser un poquito más austero. Y en esta época, que es un tema que me encanta, la cultura pop, Hollywood estaba con todo, en su auge. Es cuando la época de James Dean, entonces los hombres jóvenes empezaron a utilizar las prendas que sacaba James Dean en la película esta de Rebelde con Causa, la bomber jacket roja, la playera blanca, que bueno, yo traigo una ahorita, los pantalones de mezclilla. Fue una época que empezó a relajarse un poco la moda, pero al mismo tiempo era con mucho estilo. O sea, creo que uno de los hombres que cambió la industria de la moda definitivamente es James Dean. Creo que todos ubicamos perfectamente el look de James Dean y alguna vez lo hemos querido imitar, definitivamente. Sí, todos. Más de 50 años después seguimos teniendo muy presente a James Dean. Y siguen volviendo prendas que usaba James Dean. O Sí, sea, definitivamente. Ahorita, digo, ya está obviamente mezclado con este nuevo grito de la moda, por ejemplo, que es esto del genderless. Pero se puede mezclar muy bien y se pueden lograr conjuntos padrísimos y lucir tanto clásico, pero moderno a la vez. Sí, definitivamente. Están saliendo justo en la pantalla unas imágenes de la película de Rebelde con Causa. Rebelde sin causa, más bien, de James Dean. Sí. Y sí, justo ahorita va a salir esa chamarra icónica roja que, pues bueno, era un color muy llamativo. Que en ese entonces, pues, porque acabamos de pasar los 30, claro. Entonces era, como les decíamos, todo azul marino, verde claro, olivo, era muy neutro. Y de repente un hombre que saliera así como muy cool, muy rebelde y con una chamarra roja, pues sí es un grito de, güey, quiero ser como él, ¿sabes? Sí. Quiero Sí, que sí, mi sí, ropa sí, hable sí. por mí y pues se exprese. Y era un ídolo de masculinidad al máximo sí. grado. Creo que no había hombre más galán en esa época que James Dean. Y que se atreviera a utilizar otros colores, pues claro que habría camino en la industria de la moda. Tenemos que acordarnos que siempre ha habido una limitante muchísimo más grande en la moda masculina que en la femenina. Entonces, un aplauso para James Dean y un aplauso para los que se arriesgaron en esa época, que decidieron copiar un poquito el look de James Dean. En los años 60, me gusta mucho esta época porque fue cuando surgieron los famosos hippies. Exacto. Justamente se relajó todavía más la moda. Los trajes ya eran total y completamente holgados. Salieron los trajes de verano que eran de colores ya como muchísimo más claros, azul cielo, rosa, naranja. Eran colores un poquito más. Ya se metían la paleta de colores mucho más de lleno en claro. el closet masculino. Empezaron los estampados florales, había ya trajes completos de rayas y con una estridencia impresionante, pantalones en color como verde, amarillo, que era algo que no se había visto en la industria de la moda antes. Y fue justamente por esta liberación tan grande que hubo en esa época. Les repito que la moda siempre es un reflejo de la sociedad, definitivamente. Y así como hubo una revolución sexual y una revolución de valores, pues, me atrevería a decir, de quitarse como este estigma tan rígido de la sociedad. O sea, esa fue una en la época moda se vio. Que se está repitiendo ahorita. O sea, Claro. que es como otra vez un grito de la sociedad de tiremos estos tabús y vamos a irnos en contra de ello por medio de la ropa, la moda, los statements, las protestas. Que en ese entonces, literal, era una forma de protestar. Totalmente, O sea, contra lo que ya totalmente. estaba establecido. Que un hombre se pusiera un estampado de flores, pues imagínate Sí. el mensaje que mandaba, ¿no? Contra los conservadores de esa época que estaban pidiendo que no hubiera revolución sexual, que la mujer no tuviera más derechos, que hubiera como esta igualdad de género. Que algunos se quedaron ahí. Claro, a la fecha todavía Hasta la existen, fecha, pero en ese entonces la moda era una protesta y
Otra protesta justo de esa época que me pareció súper interesante es que si han estado viendo las imágenes, si han estado como analizando las épocas que hemos estado mencionando, se habrán dado cuenta que el peinado de los hombres no cambiaba mucho. Era siempre corto, con a lo mejor algún copete, algo así, pero realmente no era como un arriesgue grande. A partir de los 60, el hombre decide dejar de cortarse el pelo, empieza a dejarse la barba enorme, empieza a dejarse el pelo larguísimo y se hace todo un cambio al estilismo masculino, lo cual es, pues a mi parecer, a mí me parece lo más enriquecedor, lo más apasionante, el cómo... puedes experimentar con tu cabello, claro, con tu barba. Claro, o sea, cambió por completo la figura masculina, o sea, empezamos a ver esto de la barba como... como ícono del hombre, ¿no? Sí. El pelo largo dejó de ser exclusivo para las mujeres también se cortaron el pelo, empezó a haber esta equidad que estamos viviendo hoy en día desde hace pues unos 80 años, o sea, la verdad es que es bastante fuerte que hasta los 60s haya logrado cambiarse esto, ¿no? Y es que justo, o sea, ahorita que estamos viendo todo esto de la historia, nos damos cuenta de que hubo pasos hacia adelante, aunque en otras épocas también como que de repente retrocedíamos un poco, claro. Pero sí hemos ido avanzando, la verdad. Sí. Obviamente sí llega a un punto donde pausa un poco, pero ahorita, por ejemplo, estamos dando unos pasos impresionantes. O sea, ahorita sí, yo creo que nos encanta expresarnos por medio de la ropa, que fue justo en esta época donde estaba empezando la gente a decir, ay, me encanta verme así, me claro. encanta todo lo que está diciendo mi camisa, mi pantalón, los pantalones acampanados, por ejemplo, todo esto que tiene un mensaje. Me encanta a mí. Y al final creo que se trata como de esta revolución. Como les digo, hace 80 años, en los años 40, hagan el análisis de cómo 20 años después el hombre cambió tanto. Y fue una protesta. Y justamente es eso. Creo que se necesita alguien que se atreva y que vaya más allá para empezar a generar cambios y empezar a ver la moda y el estilismo y el arreglo de una manera diferente. Vamos a pasar con los hermosos años 70. Yo creo que de todas las épocas, los 70 es de mis décadas favoritas, seguro, así, otro nivel. La moda de esta época era, mientras más arriesgado fueras, era todavía mejor. Arriesgado y glamuroso. Exacto. O sea, porque era dorado, brillo, los hombres, podemos hablar específicamente de claro. Los hombres era brillo, también ropa holgada, pero elegante. Exacto, el traje disco, que era como... Era la combinación, exacto, porque era elegante, exacto. Pero como que toda esta parte holgada de sí. Los hippies, por ejemplo. Sí. Y los colores de los hippies. Pero al mismo tiempo se quitó como esta parte de... Los hombres ya no iban en chanclas, ¿no? Por sí, la vida, ni con los pantalones súper holgados, ni ya iban en túnicas enormes. Ya se empezaron a arreglar otra vez. Pero justamente juntando como lo mejor de dos mundos, como bien se dice, ¿no? El traje holgado disco, que era con unos estampados impresionantes, con unos colores impresionantes, pero pues era un traje con el que podías ir a bailar y a vivir la vida nocturna. Creo que en los 70s fue cuando la vida nocturna explotó y tuvimos lugares como Studio 54 en Nueva York, que se volvió famosísimo. Los outfits exacto. De la gente que iba ahí, o sea, digo... Tenía su parte negativa Estudio 54, que era un mundo de perdición. Sí, pero sí, todas las estrellas iban y literal era como una pasarela, o sea, ibas a mostrar tu mejor look y quien más brillara era quien más éxito tenía. Exacto. Teníamos películas como Saturday Night Fever con John Travolta, que igual mostraba esta vida nocturna. Aquí fue cuando empezó a haber esta oda al baile y a la explosión de las fiestas y a la felicidad, y creo que por eso creo que es de mis épocas favoritas, porque fue una época feliz. La gente celebraba mucho, la gente vivía mucho. No se contenía tanto en esta exacto, parte. Creo que era una época de mucha liberación, de mucho atrevimiento, de mucho arriesgue, pero sobre todo de eso, de mucho disfrute. Había como mucho placer en esa época, en la fiesta, la música, toda la música. Tenías como nada más dos vertientes, sobre el rock, que era una liberación impresionante, o tenías la música disco, que también hablaba como de la fiesta y era un amor bonito y era, exacto, la gente unida. Creo que era una época... estampados también, o sea, era impresionante cómo ahí podías mezclar rayas, puntos, claro. Flores, los colores, de verdad impresionante. Nos quedamos pendiente en los años 80s, que pocas décadas han sido tan icónicas, tan mencionadas y tan controversiales, porque creo que los 80s son una época que o amas u odias. O sea, no hay como término medio de me da igual. Creo que a nadie le pueden dar igual. Los 80s fue una época de muchísima apertura, de muchísima polémica en muchísimas cosas. Fue una época bastante intensa y, por ende, las tendencias de la época, la ropa de la época lo demostraba así. En ese entonces creo que hasta los 70s había como mucho esta cuestión de
un estereotipo del hombre, un estereotipo de la mujer. Sí había como que se arriesgaban, pero todos se arriesgaban al parejo. Sí. Entonces, realmente como que todos se veían más o menos igual. En los 80s empezó a abrir una opción a poder vestirte casual, a poder vestirte formal, a poder ser total y completamente informal, exacto, sport. Empezaron muchísimo los tenis. O sea, ahora que lo mencionas, los tenis de muchos colores, o blancos o negros, empezaron en los 80s, empezó a generalizar, exacto. Esto, sí. Empezó a surgir toda esta onda del fitness, que creo que es algo que cambió también la industria por completo. El fitness, empezaron los aerobics. El cuerpo del hombre era, o sea, el objetivo del cuerpo del hombre era muy diferente al que tenemos ahorita. O sea, porque antes era estar delgado, pero digamos fitness, o sea, marcadito, flaco pero marcado. O sea, no como ahorita que, por ejemplo, también está muy de moda el cuerpo un poco grande del hombre, más corpulento. Y en los 80s empezó eso, porque realmente los gimnasios, el levantar pesas, todo ese tipo de cosas, el boom fue en los 80s. Empezó a ver esta oda al cuerpo, como lo tenían los griegos, por ejemplo, que era también una, no diría una obsesión, pero sí era como una cuestión de fomentar mucho la estética en el cuerpo. Cuidado personal, la imagen era muy importante. Y se empieza a generalizar todo, y entonces hombres y mujeres por igual empiezan a preocuparse por qué comen, qué no comen, qué ejercicio hacen, qué no hacen. Y entonces, como dices, el cuerpo del hombre empieza a cambiar. El cuerpo ideal del hombre cambia. Y hasta los videos musicales de esa época, me acuerdo perfecto porque tengo muchas canciones que amo de esa época, eran como en ropa de aeróbicos, o era como haciendo ejercicio. Físico, de Olivia Newton-John. Sí. No, se me fue Tecnotonic o Tectonic, algo se llamaba, ¿no? El grupo este de Pump Up the Gym. Me encantaba porque también era como muy fitness. Sí. O sea, toda esta parte de ir a hacer ejercicio era muy importante en esa época. Pero creo que algo de lo más rescatable de esa época y de lo que más me gustaría como hacer énfasis es en esto, la industria que empezó a tomar forma como la conocemos hoy en día, que fue justamente que el hombre podría tener el estilo que él decidiera tener. Ya no había como tanto a quién imitar, no existía todavía los supermodelos, que bueno, esto fueron más en los 90s, ya tampoco era esta influencia de Hollywood tan fuerte. Entonces, si tú querías vestirte de un traje y ser súper elegante, estaba Giorgio Armani, la marca que tenía el boom en esa época, y podías conseguir todo ahí, hacer como imitar de cierta forma ese estilo. Pero también si querías ser más informal, pues nada más prendías la tele y veías MTV y estaba George Michael, que tenía como un arriesgue impresionante con la moda. Y creo que es algo muy padre, que los hombres pudieron como expresarse a través de la moda, y creo que a mí es de lo que más me gusta de la industria, de la ropa, del arreglo, que es una manera de expresarte, de expresar tu personalidad, tus intereses, tus gustos, quién quieres ser, a dónde quieres llegar, o simplemente cómo te sientes ese día, ¿no? Literal, sí, o sea, porque todos sabemos que la ropa te expresa cómo te sientes en ese momento. Claro. Y por ejemplo, cuando la gente se arregla mucho, obviamente te sientes mejor, te sientes con la autoestima más arriba, te sientes hasta con ganas de comerte el mundo. Claro. A diferencia de, por ejemplo, de salir todo el día con tu ropa de gimnasio. Sí, y justo esta época era mucho eso de, pues ahora sí tu personalidad salía al 100 porque tenías la libertad de escoger pues, la prenda que tú quisieras usar. Totalmente. Y los colores que tú quisieras usar. Ahora sí que era medio neutral esa época, o sea, como que las mujeres usaban cosas de hombres, los hombres cosas de mujeres. Sí. Y la verdad lo considero una buena época en términos de moda. Sí, totalmente, tuvimos grandes figuras, o sea, creo que nada más habría que prender un día en TV en esa época y tener a Prince, tener a George Michael, tener a, no sé, Halsey Oates, tenías a tantos hombres que estaban haciendo tantas cosas y arriesgándose tanto, que claro que te inspiraban. O sea, yo creo que de ahí salías intentando comprar lo más extravagante que encontraras y lo más raro que encontraras para ponértelo encima. Sí. De verdad, sí fue una gran época, y sobre todo eso, se construyó la industria que tenemos hoy en día. En los 90s no soy tan fan de esa época. Creo que a nivel moda pasó un poco desapercibida. Sí, fue un poco... O sea, porque después de todo lo que acabamos de decir, de claro, 54, 70s, 80s, pues que son épocas muy relevantes y muy de un boom en la ropa, los 90s como que fue un año, no lo quiero decir así, pero medio plano. Sí, fue una época bastante en moda plana. Fue como... Como que había todavía... destellos de las otras épocas. Exacto, destellos de los 70s, 80s, pero ya no era al 100. No había como tanta innovación todavía, no hubo como un cambio. Fue un poco como lo que pasó en los 50s, por ejemplo, que creo que en los 40s, que fue el tema de Hollywood y el tema de este tema de la guerra, que tenía que ser un poquito más austero, también en los 50s empezó a haber
pues solo eso, o sea, como lo que fue quedando de la época, los 90s pasó así. Digo, yo creo que lo más relevante de los 90s es la parte de los supermodelos y las supermodelos, porque ahí fue cuando empezó a escucharse el nombre de Naomi Campbell, Giselle Bündchen, los modelos masculinos también empezaron a sobresalir, las campañas de moda de Calvin Klein, de Giorgio Armani, o sea, empezaban a usar modelos y esos eran los, pues, como la imagen que querías imitar, como querías ser. Y creo que ahí fue cuando me atrevería a decir que empezamos a ver los destellos de lo que es un influencer, ¿no? Porque eran los influencers realmente de ese momento, antes eran, pues sí, los rockeros, los cantantes, los actores y así, pero tenían como sin demeritar la profesión, pero tenían una profesión muy específica, una profesión que se podía ver trabajo desde otro lado, pero realmente los supermodelos, en el único momento en el que podías ver su trabajo era en una revista, era dentro de la industria de la moda. Entonces mucha gente todavía no, a la fecha creo que todavía existe este estigma de los supermodelos, de que realmente es un trabajo fácil. Y creo que por eso en los 90s empezó a haber este destello de lo que podría ser un influencer hoy en día. Como dices, tuvimos por primera vez a las supermodelos. En ese momento fue cuando se acuñó el término y empezamos a comprender que era una supermodelo. Antes solo había mujeres en las revistas, mujeres en las pasarelas, pero no existía una mujer que ayudara a la marca a vender, ¿sabes? El que Naomi Campbell saliera en una pasarela o que Claudia Schiffer saliera en una revista ayudaba a la marca a posicionarse. Y eso creo que fue la primera vez en los 90s que pasó eso. Entonces, como dices, creo que es lo más rescatable de esa época. Sí, totalmente. Y creo que, sí, sobre todo para las modelos femeninas. O sea, los modelos masculinos empezaron a surgir y a tener renombre a partir de los 2000, que fue cuando las marcas ya se empezaron a fijar en los hombres y en la importancia que tenía el tener un estereotipo o de tener una imagen que seguir por parte de los hombres, porque también los hombres somos consumistas y también los hombres usamos ropa, usamos calzones, o sea, usamos todo lo mismo que usan las mujeres lo usamos los hombres. Entonces también queremos como un modelo a seguir. Totalmente. Para ver cómo nos queremos ver y pues imitarlo. No, y totalmente. Y se dieron cuenta de los íconos que se volvieron las supermodelos femeninas. O sea, dijeron, fue una época en la que de verdad era totalmente sorprendente ver, imagínate, en una fiesta a Gianni Versace con Claudia Schiffer al lado y con Naomi Campbell y Linda Evangelista. O sea, imagínate el impacto que causaba eso en esa época. Entonces, claro que las marcas empezaron a trabajar un poquito más y, como dices, en los 2000, que es a lo que vamos a pasar justamente, empezó a haber otra vez esta oda a los supermodelos, pero ahora hombres. Empezamos a identificar caras mucho más conocidas, pero tristemente fue una época que se volvió totalmente el inicio del street style. Se perdió muchísimo este tema de la sastrería, del arreglo como más tradicional. El traje de 3 piezas, ni por dónde lo encontrabas en esa época. Obviamente ni hablar de ya temas como un poquito más formales. Se volvió todo muy como muy rapero casual. También. Exacto. O sea, como que los raperos tenían mucha influencia en cómo ahí se vestían empezó los muchísimo. hombres. De las playeras literal blancas que parecían interiores enormes, los pantalones enormes, collares. También la joyería ahí empezó a resaltar mucho los hombres porque usaban muchos collares, demasiados anillos. O sea, que yo veía las manos y decía cómo aguantan los anillos. Como que era una combinación de esta parte, pues sí, de lo elegante de la joyería, pero trasladado lo callejero, literal. Lo callejero del street style. Que no estamos en contra del street style, o sea, no lo satanizamos ni nada, pero sí creemos que el street style también se puede ver bien, o sea, se puede ver limpio, se puede ver pulcro y saberlo portar. Creo o sea, que, no es nomás usar cosas guangas y ya tengo street style. Exacto, el street style creo que es un estilo que puede como confundirse muy fácil con el estar fachoso o desarreglado. Entonces, creo que sí tienes que tener como mucha idea de estilismo, de asesoría de imagen para comprender cómo llevar un street style al 100 y que se vea bien y que no se vea nada más que te pusiste lo primero. En esta época tuvimos bandas como NSYNC, Backstreet Boys, que, si se acuerdan, su arreglo era bastante sencillo. O sea, salían en jeans al escenario. Despeinados. Muy despeinados. A lo mejor usaban lentes de sol, que creo que eso fue algo que también fue muy icónico de esa época, que los hombres utilizaban lentes de sol como más extravagantes, con más brillos, un poquito más grandes. Hasta pero realmente, cerrados usaban. Claro, llegaban a las alfombras rojas de noche con lentes de sol. Era un estilo muy peculiar. Creo que fue una mala época para la moda, tanto para mujeres como para hombres.
porque sí realmente era como, nada tenía sentido con nada. O sea, no sé si tú te acuerdas que las mujeres se ponían vestidos y jeans abajo, que era algo como totalmente sin sentido. O el vestido, así sí, sin mangas y aparte una playera interior y abajo. Ajá, eran cosas sin sentido. Los hombres era exactamente igual. O sea, se ponían los pantalones como súper abajo para que se vieran los boxers. Y, sí, ayer era cuando se una mostraban. Camisa. Pero era como... Donde gastabas en boxers porque se te iban a ver. Exacto, o sea, era algo como muy sin sentido. Creo que está padre analizarlo, pero no es una época que espero que regrese. De verdad, yo sí espero que los 2000, o sea, que no sea cíclica esa tendencia, esa moda, porque fue una moda horrible. A mi parecer fue una moda total y completamente literal, horrible. O sea, me voy a arreglar. Te lanzabas al closet, la playera que lo te agarrabas cayera, en los pantalones que te caen. Literal, o sea, Era cerrabas apagar los la luz ojos y ajá, y así lo que sacara salía. Sí, fue una mala época. Definitivamente fue una mala época. Pero ahora pasamos a la época actual. A los de 2010 ajá, en adelante. 2012 ya empezó esta parte en los hombres sobre todo de los jeans ajustados, de las prendas un poco más ajustadas, las camisas también, o sea, como que quisieran lucir como tu cuerpo un poco más. Y incluso los diseñadores se fueron más hacia esa parte, o sea, como a sí arriesgarse en materiales, pero ya como esta parte guanga o un poco desarreglada estaba quedando un poco atrás, esta parte de los raperos, que es algo que yo le aplaudo, la verdad, a las marcas porque ya urgía que los hombres se arreglaran más. Es que además justo de 2010 en adelante no hubo tanto este asunto de... Creo que el pop bajó mucho la manera en que se consumía pop y bajó muchísimo la manera en que se consumía R&B, hip hop, rap. Sí. Empezó muchísimo el género dance, el género de música electrónica. Entonces la cosa empezó a cambiar muchísimo. Se empezó a retomar esta parte de salir de noche, de ir al antro, de como esta vida nocturna, y al mismo tiempo a la par surgió el movimiento de los hipsters. Era gente muy arreglada. Los hipsters, a lo mejor a muchos podrán tener controversia en me gusta o no me gusta, pero los hipsters en general se arreglan. Que los hipsters toman mucho esta parte de los hippies, o sea, ajá, por eso también... Eran como unos hippies, o sea, muy intelectuales. Hippies, ¿no? Muy intelectuales, pero bien vestidos. O sea, sí se veía ropa que era como, trae como que este aire hippie, pero te ves arreglado y es como un hippie fresa en ese entonces. Sí, o sea, claro, sí. Muy arreglado, que la neta, o sea, queramos o no, se ve muy cool. Por eso tantas marcas adoptaron como este estilo, esta moda, porque de verdad se ve muy bien. Solo que ahorita como que ya ha ido bajando un poco esta tendencia. Sí. Pero en esa época fue durísimo. 2012, 2013. Sí, yo creo que todavía hasta 2014 podías ver mucha moda hipster en la calle. Y fue definitivamente un movimiento impresionante. Tan es así que tenemos a una aplicación que todos usamos, que es Instagram, que justamente empezó para los hipsters. Fue una aplicación total y completamente hipster. Acuérdense del logotipo como era el de Instagram. Era una cámara... Exacto, ¿cómo se llama? como vintage. Como vintage. Como una Polaroid. La veías y decías, es de hippies. Exacto, o sea, que era muy hipster en ese entonces, como este tema de lo vintage, y en ese entonces salió Lana del Rey, que era como toda una oda a Marilyn Monroe y a esta época del Hollywood antiguo. Y se empezó a dar toda esta cultura de los hipsters que de alguna forma cambiaron la industria de la moda también para bien. Creo que se generó muchísimo más arreglo y bueno, llegamos ya a lo que estamos viendo hoy en día. Regresó el género urbano, bajó mucho la música electrónica, un poquito el pop, pero ya es el pop muy enfocado en lo urbano también. Creo que el pop como tal que veíamos en los 90s, como el de NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears, ya no existe como tal. Entonces el arreglo, por ende, también ya no existe. Ahora se me hace una combinación. O sea, ahorita siento que la música es como pop electrónica, o sea, como que ya que tenga un beat y que, pues sí, todavía un poquito la parte pop, pero ya mezclada con lo electrónico y lo moderno. Exacto. Y así la ropa está justamente hecha. O sea, ves como marcas de súper lujo que están haciendo cosas de street style. Creo que si hace un año me hubieran preguntado cómo está la industria de la moda en general, hubiera contestado algo muy diferente a lo que pienso que va a ser hoy en día. Creo que la pandemia llegó a cambiar muchísimo la manera de consumir moda, de ver la moda y sobre todo de ver el arreglo personal, ¿no? Creo que se volvió a valorar mucho este tema de el verse bien, el verse súper arreglados, el verse impecables hoy en día. Y al mismo tiempo tenemos hombres que ya no creen en este estereotipo de belleza masculina que había, claro. Como Harry Styles, como Timothée Chalamet. Tenemos ya muchos íconos que de verdad son íconos grandes de la industria que están cambiando el juego y que están haciendo cosas muy interesantes, muy diferentes, por lo que yo me atrevería a decir que
definitivamente vamos a regresar, o ya por lo menos estamos regresando mucho a un arreglo mucho más enfocado en la sastrería, en los dandies, que creo que hoy en día están regresando mucho los dandies. Este arreglo como muy exhaustivo, y al mismo tiempo va a estar esta otra vertiente de la moda genderless, de lo andrógino, del arriesgarse con prendas femeninas que sean masculinas o viceversa. Creo que va a haber como esta unión entre los dos géneros, pues sí, de convivir a través de la moda y de compartirse y explorar cosas juntos, ¿no? Que yo lo veo más, así como un dandy chic, o sea, como este dandy, porque antes los dandies eran muy sobrios, o sea, sí muy arreglados, pero muy sobrios. Ahorita es como esta tendencia a sí arreglarte como un dandy, pero con prendas muy brillosas o con prendas con colores estridentes. Ya los hombres están arriesgando más. Por ejemplo, en las uñas ya muchos hombres están como agregándolas a su lista de arreglo personal, sí, que es el pintarse con diseños. Hay grandes exponentes de esta tendencia como Bad Bunny, los raperos, o sea, los reggaetoneros también, que antes solo lo usaban las estrellas de rock, pero uñas negras. Claro. Ahorita ya es como a ver quién trae más diseño, tanto minimalista como muy explosivo, de colores muy llamativos. Que a mí la verdad, yo antes como que estaba un poco rejego a esto, como que no me llamaba tanto, pero últimamente lo he visto tanto que ya digo, no se ve tan mal. O sea, hay hombres a los cuales les luce muy bien también por su personalidad, por su estilo, porque son muy arriesgados en sí esas personas, entonces las uñas se les ven impresionantes. Claro, es cuestión creo que de estilos, como lo que vivimos en la industria hoy en día. Creo que hoy puedes arreglarte de la manera en que tú quieras y como te plazca y funciona súper bien. Y creo que es un tema muy interesante este que mencionas, por ejemplo, específicamente Bad Bunny, ¿no? Que creo que tiene letras como bastante agresivas en cuestión de cuál es su interacción con las mujeres. O sea, no tiene nada que ver con una orientación sexual o con nada de ese tipo. Estamos viendo a un exponente de lo que sería un heterosexual aceptado con uñas y está funcionando muchísimo y a la gente le encanta y ha sido todo un éxito y todo un exponente en la industria de la moda Bad Bunny. Por ejemplo, un exponente que me encanta ahorita es Harry Styles a mí. Totalmente. O sea, no lo sigo al pie de la letra, pero de repente saca unas prendas, por ejemplo el satín, o él también usa tacones, no tan altos como Bruno Mars, porque Harry Styles es un poco más alto, pero también estos abrigos como de peluche que han usado a las mujeres, totalmente. Que son muy llamativos y muy grandes. Ahorita él los usa mucho, los bolsos también, él usa mucha bolsa, anillos. Sí. O sea, él sí considero que es un gran exponente de justo esta tendencia y a la de que ir vamos, más allá. Que es el genderless. Totalmente, o sea, sí. Yo se lo aplaudo a Harry Styles. Y la verdad es que le luce increíble. Y pues sí, para concluir, esa sería como nuestra respuesta, nuestra reflexión fue lo que hablamos, justamente el dandismo y la moda genderless. Es creo que hacia lo que va la industria de la moda masculina. Se nos acabó el tiempo, Andresito. Sí. Fue un gusto, de verdad, este primer episodio que tenemos con ustedes aquí en Blog BFM. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales de la revista, que es apolinio.guru en Instagram. Ahí le estamos subiendo contenido diario, contenido diferente, tips, consejos, tendencias. Y en nuestra página www.apolinio.com.mx, donde les compartimos muchos vlogs y pues, tips también, pero ya más a profundidad. O sea, ahí sí queremos crear un clavado y queremos con Apolinio como influenciar a estos hombres a que se arriesguen, a que no tiene nada de malo mostrarte como tú eres, y que debes de tener un balance entre la moda y tu salud mental, es muy autoestima, porque solo así puedes ser un hombre apolíneo completo, que así nos gusta referirnos a todos ustedes como hombres apolíneos, porque tenemos la esperanza y tenemos la meta de que todos podamos avanzar en esto de la moda y llegar avanzar llegar a esto, este estereotipo totalmente. de hombre que es sano y completo. Pues muchísimas gracias, una vez más muchísimas gracias a todo el equipo de Blog BFM por abrirnos las puertas. Y pues bueno, aquí vamos a estar los lunes, 5 p.m. Nos vemos a la siguiente, Hombres Apolíneo. Gracias.